la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Ningún poder. Cristo venció la muerte y se levantó victorioso al tercer día. Y todos los que creen en Él tienen vida eterna. Todos los que creen en el Señor Jesucristo, todos los que son bautizados en el nombre de Jesucristo. Jesucristo quiere decir Jesús el Cristo. Y decía, aunque te mueras de una enfermedad, no tienes que preocuparte. Eliseo murió de una enfermedad. La Biblia nos enseña. Hizo doble de milagros del profeta Elías. Si Elías hizo 10 milagros, Eliseo hizo 20. La doble porción de su espíritu recibió. Pero le faltaba un milagro cuando murió. Entonces eso quiere decir que él no estaba muerto. Aunque murió de una enfermedad, el profeta Eliseo no estaba muerto. Y la Biblia nos enseña claramente que cuando sepultaron a Eliseo, en su sepultura pasaron los años, pasaron muchos años, y después el pueblo de Israel de alguna manera fueron a enterrar a un muerto y lo enterraron en la sepultura junto a los huesos donde habían sepultado antes, mucho tiempo antes a Eliseo. Y dice la escritura que cuando se aventaron al muerto allí en la sepultura, allí estaba algún hueso de los huesos de Eliseo, y tocó el hueso el muerto y revivió, resucitó y se levantó el muerto. Esos misterios están en la Biblia para que tú tengas fe y para que le quites todas las mentiras al diablo, que a veces te pones triste cuando alguna enfermedad o cuando algún problema. No hay por qué estar tristes. Cristo vino a darle en la cabeza al diablo. Acuérdate que la promesa está desde el Génesis. Cuando Eva pecó, Dios le dijo a Eva: de ti, de tu simiente, Eva, van a ser uno que le va a dar en la cabeza al diablo. Desde allá se dijo, que viene siendo Génesis, parece que Génesis 3:15. Desde allá se dijo que iba a venir Cristo y le iba a dar en la cabeza al diablo. Entonces, Jesucristo era Dios manifestado en carne cuando vino hace 2000 años, cuando vino a la tierra y vino a darnos vida, vino a darnos salvación, vino a vencer la muerte. Entonces tú que me escuchas, el propósito de estar en esta vida es sacar esa visa, sacar ese pasaporte, sacar esa ciudadanía celestial. Porque nosotros no somos de este mundo, nos vamos de pasada. Este no es nuestro lugar. Y es bien importante que prediquemos el evangelio de salvación. Porque nosotros sabemos claramente que el rapto va a suceder. El rapto está por suceder, porque es necesario que suceda el recogimiento de la iglesia. Inmediatamente comienza la tribulación, la gran tribulación aquí en la tierra. Y luego va a venir la marca de la bestia y todo el 666 y todo eso va a suceder, pero no se puede manifestar el enemigo porque la iglesia está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Mientras la iglesia esté en la tierra, el enemigo no se puede manifestar con toda su grandeza, pero en cuanto sea quitada la iglesia, que es el recogimiento de la iglesia, porque la Biblia dice claramente que sucederá que los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados y recibiremos un cuerpo espiritual y seremos levantados para recibir a Cristo en las nubes. Y así vamos a desaparecer de aquí. Fíjate, los muertos van a resucitar y al mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos en vida, seremos transformados y nos iremos con el Señor. Pero allí está el gran misterio. Inmediatamente, en cuanto sea quitada la iglesia, que es el rapto, que es el recogimiento de la iglesia, en cuanto sea quitada de aquí en la tierra, porque aunque no del todo está bien específico, pero hay que predicar lo que sabemos. Dice, estarán dos en el campo, el uno va a ser llevado, el uno va a ser quitado. Estarán dos en el carro, el uno va a ser llevado, el uno va a desaparecer y el otro se va a quedar. Estarán dos en la cama, el uno será llevado y el otro se quedará. Inmediatamente cuando suceda el rapto, cuando suceda el recogimiento de la iglesia, cuando Dios levante su espíritu, que es el rapto, que es el recogimiento de la iglesia, inmediatamente comienza la gran tribulación aquí en la tierra, porque ahí los carros, viene la explosión de los carros, la explosión del mundo, la explosión de los aviones. Ahorita las vías así como hay carros y así como hay carreteras sobre la tierra, así hay carreteras y así hay vías sobre los cielos, o sea, en el espacio. Los aviones van volando, son miles y miles de aviones que están volando en el espacio. Entonces, allí hay cristianos, allí hay gente que sirve a Dios, allí hay creyentes bautizados en el nombre de Jesucristo, y todos esos creyentes van a desaparecer. Si son pilotos, los aviones van a volar para abajo. Entonces inmediatamente comienza la gran tribulación. Esto va a suceder ¿cuándo? En el séptimo día. Y ya para ahorita han pasado 6,000 años y estamos entrando en el séptimo día. Dios acabó la obra en el séptimo día, dice la Escritura. Está escrito, y fue la tarde y la mañana del día sexto, pero no está escrito todavía en la Biblia, y fue la tarde y la mañana del día séptimo, porque Dios acabó su obra el día séptimo y descansó el día séptimo. Entonces somos parte de la obra de Dios, somos parte de esa gran obra de Dios que no se ha cerrado todavía, porque todavía no se ha dicho, y fue la tarde y la mañana del día séptimo. Entonces somos parte de la obra de Dios, pero el día que suceda el rapto de la iglesia, posiblemente ese día se va a cerrar, y fue la tarde y la mañana del día séptimo. Y entonces va a venir lo que es un nuevo principio, algo completamente nuevo, que va a aparecer la eternidad, la verdadera vida, la verdadera luz, la verdadera esencia de lo que vinimos a hacer, lo que vamos a hacer. Y entonces ya no habrá casamiento, ya no habrá lo que hay aquí en la tierra como nosotros, porque seremos como los ángeles. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que explicar, y esas las vamos a estar explicando mientras estemos aquí en la tierra. Predicar el evangelio es nuestra misión. Predicar el evangelio es nuestro mandamiento. Predicar el evangelio a todas las naciones es lo que Cristo nos manda. Pero para predicar el evangelio tenemos que ser buenos predicadores, porque ahorita la ciencia ha avanzado y la gente no quiere oír nomás a cualquier persona. La gente quiere oír la verdad, pero la quiere oír de gente que sabe hablar, gente que sabe comunicar, gente que tiene inteligencia, gente que está estudiada, gente que está capacitada, gente que tiene renombre. Y nosotros los cristianos debemos de ser lo mejor de lo mejor en comunicación, porque la Biblia nos ha dado lo que es, Dios nos ha dado lo que es la sabiduría y la ciencia. La sabiduría y la ciencia es para que nosotros aprendamos a ser los más sabios, los más inteligentes, los más prudentes, lo mejor de lo mejor aquí sobre la tierra. Y tenemos la Biblia para eso, para aprender a ser la máxima Coca-Cola en el desierto, en este mundo. Pero tenemos que aprender esas dos virtudes que Dios nos da en la Biblia, que es sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia
Dios nos las da desde Moisés, desde Moisés hasta Salomón. Allí en Salomón, allí aparece la grandeza, allí aparece el poder, allí aparece la gloria, allí aparece la majestad, allí aparece el pueblo de Dios como una potencia mundial. Y allí aparece la sabiduría y la ciencia, porque la sabiduría y la ciencia son para predicar el evangelio de salvación. La sabiduría y la ciencia son la herramienta para que nosotros seamos buenos comunicadores. Pero bueno, esto está ahí en la Biblia, para sacarlo de la Biblia e instruirnos y ayudarnos los unos a los otros con un solo propósito. El propósito de predicar el evangelio de salvación, que es la fe. Las primeras 3 virtudes que encierra la Biblia de pasta a pasta, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo muchas veces, son sabiduría, ciencia y fe. La sabiduría y la ciencia fueron dadas hasta Salomón, pero la fe viene por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, dice la Biblia. Entonces, sabiduría, ciencia y fe son las 3 virtudes que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, y nos está escrita allí por el maestro de maestros, por el más sabio de todos los sabios. No hay comparación, no hay par para ese libro que se llama la Biblia. Muchos libros hay en el mundo, pero la Biblia no tiene par. El maestro de maestros, el más sabio de todos los sabios es Dios, y nos da la sabiduría en la Biblia. La sabiduría es la capacidad, es la herramienta para la capacidad de cómo usar nosotros nuestra cabeza, nuestra inteligencia. El sabio tiene los ojos en la cabeza. ¿Dónde los tiene el necio? Así dicen los proverbios. El sabio tiene los ojos en la cabeza. Entonces, ¿dónde los tiene el necio o el impío y el pecador? Lo que Dios nos está diciendo a través de los tiempos es que la luz representa a Dios, la sabiduría representa a Dios, y todas las bendiciones de lo bueno representan a Dios. Y la Biblia es el manual para nosotros aprender, y en la Biblia está la virtud, la gran virtud que se llama sabiduría y la ciencia. Esas 2 virtudes son para nosotros aprenderlas y predicar la fe, que es lo invisible, lo sobrenatural, lo que nos espera en el futuro, la manifestación, como dice la gran manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a estar compartiendo bendiciones. Entre más, aquí practico, yo estoy practicando y estudio en casa, y estudio 24/7. Aunque trabajo, estoy estudiando, y aunque estoy manejando, estoy practicando y estoy estudiando. Entonces aquí vamos a estar mejorando, porque el plan es ayudar a los pastores. Lo he dicho muchas veces y no voy a parar de decirlo. Mi plan es ayudar a los pastores, ayudar a los ministros, ayudar a los que predican el evangelio de salvación, y vamos a estar haciéndolo aquí, pero vamos a estar practicando, preparándonos. Lo que aquí vamos a estar, si quieres oírme más, vamos a estar en YouTube, en todas las redes de comunicación, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, en todas las redes de comunicación. Ahí en YouTube tengo Ramiro Iboa, y también tengo Inteotin, y bueno, en todas las redes de comunicación vamos a estar comunicando en vivo, en directo y en grabado también, y vamos a estar tratando de mejorar cada vez mejor comunicador, cada vez mejor capacitador, cada vez mejor en lo que vamos a estar haciendo. Y pues sencillamente ora por mí para que
Dios haga lo que me llamó a hacer, porque todos tenemos un llamado y yo creo completamente que Dios me llamó con un propósito, porque tengo el background de no darle crédito a nadie, ni a la escuela, ni a la inteligencia, ni a las capacidades, ni a los hombres, sino solamente a Dios y a la palabra de Dios, a la Biblia, porque así me escogió Dios, y Dios quiere que se desarrolle ese talento, esos dones que Él tiene preparados para mí. Solo que si quieres hacer algo por mí, sencillamente ora por mí, que Dios haga su voluntad, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, que se haga la voluntad de Dios y no de los hombres, porque eso es lo que todos queremos, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender cómo ser un buen comunicador, suscríbete y activa la campanita. Aquí vamos a estar hablando de cómo ser excelentes comunicadores aquí en Intel Team. Dios te bendiga.